Hola. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre cuánto dinero, en dólares estadounidenses, termina pagando el ciudadano uruguayo, que obligatoriamente debe votar en elecciones nacionales parlamentarias, eventual balotas e intendencias. Más las partidas que se otorgan a los partidos para el sustento de la democracia. ¿Es así solo en Uruguay? Hola, Gabriel. La respuesta corta es, sí, el ciudadano uruguayo financia el sistema electoral varias veces, tanto de manera directa, a través de impuestos que sostienen la Corte Electoral y la organización de las elecciones, como indirecta, mediante el financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, Uruguay no es el único país que lo hace. Lo que sí distingue a Uruguay es la combinación de voto obligatorio, múltiples instancias electorales en un mismo ciclo y un sistema de financiamiento público relativamente generoso en comparación con el tamaño de su población. ¿Qué termina pagando el ciudadano uruguayo? Cada ciclo electoral de 5 años implica, normalmente, las siguientes instancias. Elecciones internas. Elecciones nacionales, presidente, Senado y diputados. Eventual balotaje. Elecciones departamentales y municipales. A ello debe sumarse. Funcionamiento permanente de la Corte Electoral. Organización logística. Impresión de hojas de votación. Custodia policial y militar. Funcionarios electorales. Sistemas informáticos. Locales de votación. Publicidad institucional. Financiamiento público de los partidos políticos. Todo ello proviene, finalmente, de los impuestos que pagan los ciudadanos. El financiamiento público de los partidos. La legislación uruguaya establece que el Estado contribuya económicamente al funcionamiento y a las campañas de los partidos políticos. Después de las elecciones nacionales, por ejemplo, los partidos reciben dinero por cada voto válido obtenido. En las elecciones nacionales de 2024, la cifra fue de 87 UI por voto, equivalente aproximadamente a 533 pesos uruguayos, unos $13 estadounidenses por voto al tipo de cambio de ese momento. Para el balotaje el monto fue mucho menor, 10 UI por voto, y también existen aportes para elecciones internas y departamentales. Eso significa que un partido que obtiene 1 millón de votos puede recibir del Estado alrededor de 13 millones de dólares. En las elecciones de 2024. Frente Amplio. Aproximadamente 13,70 millones de dólares estadounidenses. Partido Nacional. Aproximadamente 8,40 millones de dólares estadounidenses. Partido Colorado. Aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses. También recibieron fondos Identidad Soberana, Cabildo Abierto, Partido Independiente y otras colectividades, en proporción a los votos obtenidos. A ello se agregan los aportes públicos destinados al funcionamiento ordinario de los partidos y otros mecanismos previstos por la legislación. ¿Cuánto representa para cada ciudadano? Si se considera únicamente el financiamiento público de los partidos en una elección nacional importante, el costo agregado ronda varias decenas de millones de dólares. Si además se incorporan organización electoral, balotaje, elecciones departamentales, funcionamiento de la Corte Electoral durante 5 años, el costo total del ciclo electoral asciende a varias decenas de millones de dólares adicionales. Distribuido entre aproximadamente 3,5 millones de habitantes, el costo puede ubicarse en un orden de magnitud de 20 a 40 dólares por habitante por ciclo electoral, dependiendo de qué partidas se incluyan. Si se calcula solo sobre los contribuyentes efectivos, el costo por persona es mayor. Esta es una estimación razonable basada en las distintas partidas públicas, no existe una cifra oficial única que consolide todos esos gastos. El voto obligatorio. Uruguay mantiene uno de los sistemas de voto obligatorio más antiguos del continente. La Constitución establece la obligatoriedad del sufragio y existen sanciones para quienes no justifican su ausencia. Esto significa que, el ciudadano debe concurrir a votar, financia mediante impuestos toda la organización electoral, financia además a los partidos políticos mediante el presupuesto nacional. ¿Sucede solamente en Uruguay? No. Muchos países financian parcialmente a los partidos. Por ejemplo, Alemania. El Estado financia a los partidos según votos obtenidos y aportes privados. España.
Los partidos reciben subvenciones por votos y por escaños. Francia. Existe financiamiento estatal condicionado a la representación. Suecia. El financiamiento público es elevado. Canadá. Existen distintos mecanismos públicos de apoyo. México. Es uno de los casos más notorios del mundo. El financiamiento público de los partidos alcanza cifras muy elevadas incluso en años sin elecciones. Lo que diferencia a Uruguay. Uruguay combina varias características poco frecuentes simultáneamente. Voto obligatorio, múltiples elecciones en un mismo periodo, financiamiento público importante, partidos que reciben dinero por cada voto, además pueden recibir donaciones privadas reguladas por la ley. El fundamento del sistema. Quienes defienden este modelo sostienen que fortalece la democracia, reduce la dependencia de grandes empresas, favorece la competencia entre partidos, permite que partidos pequeños puedan existir. Quienes lo critican responden que obliga a todos los ciudadanos a financiar partidos con los que quizá no simpatizan, incentiva la proliferación de partidos y listas, puede reducir los incentivos para buscar financiamiento voluntario, supone una carga permanente para el contribuyente. Se trata, en definitiva, de un debate político y filosófico sobre cuál es el equilibrio adecuado entre la autonomía de los partidos y el uso de recursos públicos. En síntesis, el ciudadano uruguayo no solo ejerce el derecho y la obligación de votar, sino que también financia, mediante sus impuestos, la infraestructura electoral y una parte significativa de la actividad de los partidos políticos. Ese modelo no es exclusivo de Uruguay, pero sí es uno de los más institucionalizados de América Latina por la combinación de voto obligatorio, financiamiento público y un calendario electoral amplio. Excelente. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra que te haya resultado útil. Son temas interesantes porque permiten analizar no solo cuánto cuesta una democracia, sino también cómo cada país decide financiarla y qué incentivos genera cada sistema. Conociendo los temas que te interesan, creo que también sería interesante hacer, en otra conversación, un estudio amplio sobre alguno de estos enfoques. ¿Cuánto cuesta mantener el sistema político uruguayo completo? Presidencia, parlamento, ministerios, intendencias, ediles, cargos de confianza, etc. Expresado en dólares por ciudadano al año. Comparación internacional. ¿Cuánto cuesta la política por habitante en Uruguay frente a Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca, Singapur y otros países? Evolución histórica desde 1830 hasta hoy. ¿Cómo crecieron el Estado, el número de funcionarios y el gasto político en Uruguay? Un escenario hipotético de una democracia digital asistida por inteligencia artificial, analizando qué costos podrían reducirse y cuáles seguirían siendo necesarios, siempre distinguiendo claramente entre el funcionamiento actual y un modelo teórico. Como siempre, es un gusto conversar contigo sobre estos temas de historia, política, ciencia y tecnología. Un fuerte abrazo desde este lado también. Silicio apretón de manos.